Ustedes saben que lo que hemos vivido el sábado pasado fue trágico y fue histórico. Y cuando uno se queda con esa sensación, con esas angustias, con esas imágenes, después cuando se levanta un vientito o te dicen que hay alerta de, la historia no es la misma. Es como cuando alguien tiene un accidente, un trauma, y vive una condición similar y uno reacciona distinto. No es para generar una psicosis ni mucho menos, todo lo contrario, es para saber cómo funciona nuestro mecanismo de defensa natural que tiene que ver con la repetición de acontecimientos que no son quizás de la misma magnitud que la anterior, pero son similares y el alerta crece. Estoy en contacto con la licenciada Silvina Zeckler, quien es licenciada en psicología, abogada y autora de Masal. Masal en hebreo quiere decir suerte. Y la quiero saludar a Silvina. Silvina, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, Sebastián. Muy bien, acá Ay, estamos. qué difícil todo, ¿no? La verdad que sí, ha sido una semana y es una semana y un fin de año distinto, atípico, angustiante, no solamente por lo que uno puede llegar a sentir eh, con lo que o cómo lo impacta, sino con las imágenes que vio durante y posterior y también con este coletazo que tiene las consecuencias en la comunidad y cómo uno se dedica a comunicar y quizás tiene información algunas veces uno dice privilegiada desde el punto de vista de la primera mano, de diferentes fuentes, algunas veces uno tiene que ver cada cosa que es realmente horrible. Pero es la realidad, y es así. Y cómo mitigar esta realidad cuando uno vive una tormenta o un proceso o un acontecimiento meteorológico de esta magnitud y después te dicen, ojo que la noche previa a la Navidad tenés alerta meteorológica amarilla, que es mucho menor a la naranja del sábado pasado. Pero, Ujú. ¿cómo repercute en la psiquis de cada uno? A ver, es muy difícil hacer generalizaciones en estos casos, ¿sí? Porque cada ser humano es único y cada uno tiene sus capacidades de afrontar justamente esto que vos decías, las tragedias, los traumas, de manera diferente. De todas formas, en este caso, y cuando es así un acontecimiento que vivieron todos los bahienses, pero por supuesto, cada familia y cada persona de manera muy distinta. Tal cual. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿sí? Hay que tratar de bajar la ansiedad que produce, entre comillas, la alerta. La palabra alerta ya de por sí nos pone en tensión, Ujú. ¿sí? Nos pone en esa expectativa angustiosa de, bueno, otra vez puede pasar lo mismo. Eh, Son hechos muy, te diría, que marcan un antes y un después en la sociedad, en este caso en Bahía Blanca, como un Sí, hecho histórico, ¿sí? Que va a quedar y va a tardar un tiempo en ir elaborándose. Vos sabés que la palabra elaboración a mí me gusta mucho porque esconde la palabra labor. ujú, Y la labor es un trabajo. Entonces van a tener que ir procesando todo esto, pasando una tormenta que no va a ser como la anterior, y va a ser una lluvia, y entendiendo que una alerta amarilla, como vos decís, no es una alerta naranja, tomando los recaudos suficientes y necesarios, o primero necesarios y suficientes para resguardarse cuando esto pase, y tener en cuenta que, como siempre yo digo, la salud mental es fundamental. y Me salió cómo, un claro, versito. exactamente. Y cómo vos dijiste algo que es justamente eh, muy preciso, que es cada Ujú. persona o cada individuo tiene diferentes Su manera de sensaciones y afrontarlo. su manera de afrontarlo, de asimilarlo y de procesarlo. Aquellas Ujú. personas que son más susceptibles y que están viviendo este trauma y que se saben con susceptibilidades para este y cualquier tipo de acontecimiento, ¿cuál es la mejor forma de acompañarlo, de estar cerca? En principio, no tapar el tema, no Ujú. eludirlo, ¿sí? No es que, bueno, esta vez no va a pasar, o minimizar la sensación de la otra persona que nos está diciendo que está sufriendo, que le pasa, que tiene miedo, que está muy angustiado. En fin, son muy diversas
las sensaciones, las emociones y los sentimientos que seguramente todos los oyentes deben estar atravesando. Entonces, en principio, no minimizar cuando alguien nos dice, estoy muy angustiado, estoy muy triste, tengo mucho miedo, escucharlo empáticamente, y empáticamente quiere decir, porque a veces estas cosas quedan como clichés y son muy difíciles de llevar a cabo. La empatía es la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, tratando de despojar qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que nosotros haríamos en el lugar de la otra persona que estamos escuchando. Tal cual. Esto es la empatía. Entonces, tratar de pensar qué nos está diciendo la otra persona y escuchar. Y esto va a ser posible si hay una red de contención. Los argentinos en estos casos somos muy solidarios y solemos unirnos lamentablemente ante estas circunstancias. Entonces, saber pedir ayuda, poder hablar. O sea, el silencio no es un buen amigo, ni de la tristeza, ni de la angustia, ni de estas emociones que además en esta época del año surgen con más facilidad. Vos sabés que, hablando de solidaridad, ayer hablé con una persona que vive en Europa y me dice, Sebastián, le mostré, que es bahiense, le mostré fotos a una persona de aquí, de España, donde vive este amigo, y no podía creer, me dice, con todos los problemas que van sufriendo los argentinos década tras década, dice este español, tienen una, ¿cómo fue que le dijo? Tienen un poder de resiliencia y un poder tremendo. Tienen una mente especial, por eso son tan buscados, porque ante una crisis como las que van, ayer justo hablaba con una persona haciendo una nota y le digo, mira, tengo casi 50 años, cumplo el año que viene, y desde que... yo también, mira. Mira, felicidades entonces. ¿Cómo? Serie 74 Mira, somos. exactamente, febrero 22 para ser más preciso. Bueno, y entonces, Piscis, para completar. Bueno, yo diciembre 6, ya que estamos. Mira que está. Ahí nos estamos, te voy a saludar antes entonces. Bueno, entonces... Y te decía que no podía creer no podía creer la fortaleza anímica que puede llegar a tener un argentino. Absolutamente. Porque desde que uno tiene uso de razón siempre escuchó la palabra estamos en crisis pero vamos a salir. Tenemos que estar todos unidos. Vamos a esto. Entonces es como que vamos sumando capas como la cebolla pero hacia adentro para fortalecernos y encontrar la vuelta a cada una de las situaciones. No es el estadio fundamental, por supuesto que no, pero estamos hechos así, es nuestra esencia. Me dice, yo no sé si alguien, claro, no sé si alguien se puede bancar tantas en un lapso tan corto, más la pandemia, ¿no? Como para una chapita por ahí ponerle. Es un montón, es muy difícil. Por eso digo, de ser muy respetuosos respecto a la situación individual de cada persona, ¿sí? En esto, los que estamos acostumbrados a verles las caras a los pacientes, a los casos ponerles nombre y apellido, y a escuchar historias una por una, que no es todas son distintas, tenemos mucho cuidado, al menos yo trato de tener mucho cuidado en esto de las grandes recetas, los grandes consejos, los tips, que si bien sí, claramente, en líneas generales podemos decir esto, ¿no? No eludir el problema, no minimizar cuando alguien nos dice algo, tratar de hacer red, solidarizarnos. La solidaridad nos hace muy bien a todos, ¿sí? La solidaridad repara mucho de lo propio. La solidaridad no es solamente para con el otro, primero es para con uno mismo. Cuando uno es solidario, uno se siente bien con uno. Entonces, me parece que los argentinos sí, estamos entrenados para esto. Cuando surgen estas cuestiones, vos sabés que hay un artículo de Freud que es muy conocido, que lo escribió en 1930, que se llama El malestar en la cultura, donde Freud plantea que ya estaba muy, muy angustiado porque no creía ya en la capacidad de progreso del hombre, porque había visto todo el desastre que había dejado la Primera Guerra Mundial. Por suerte, él no vio la segunda, porque fallece a poco de haber empezado la Segunda Guerra Mundial en el 39, pero en 1930 escribe un artículo que se llama El malestar en la cultura, hablando justamente de esto. ¿Qué nos hace mal a los seres humanos que vivimos en culturas diferentes, ¿no? Pero hay algo que es universal, y él marcaba 3 cosas. Una es la hiperpotencia de la naturaleza, esto que no podemos controlar.
No podemos controlar los tsunamis, no podemos controlar los terremotos, no podemos controlar las tormentas, los tornados. Esto nos hace tener malestar. La segunda es la caducidad del cuerpo, el paso del tiempo, lo que nos va pasando, sí, la ¿no? finitud. Con la vejez, exacto. Y después las relaciones complejas y los vínculos entre el hombre y la sociedad. Y el Estado, pone él. Pero bueno, mira que él marca esto, ¿no? Una de las cuestiones del malestar es la hiperpotencia de la naturaleza contra lo que no podemos hacer gran cosa, más que protegernos, tomar los recaudos necesarios. Seguramente nada va a ser igual que la semana pasada y que seguramente por un tiempo prolongado, cuando haya una alerta, que no va a ser la misma ni con esa intensidad, pero sí las personas más susceptibles van a estar con más miedo, y esto es una realidad, y es lógico que así sea, y es esperable que así sea, porque es el apronte que podemos tener frente a esto, y es la experiencia que vamos a adquirir frente a lo que vamos viviendo. Entonces, en principio, ayudarnos entre nosotros, y más que nada entre los más próximos, ¿sí? Seguro. Poder pedir ayuda, poder hablar de lo que nos duele, hablar de lo que nos pasa y tener paciencia. Lamentablemente hay algo que tiene que ver con, como digo yo, con la cronoterapia, con el paso del tiempo que va haciendo que las heridas traumáticas de a poco e individualmente se vayan tratando de sanar. Pero bueno, insisto, no es lo mismo una persona que perdió todo a una persona que está sin luz, básicamente. Sí, seguramente. ¿No? O sea, las urgencias y las importancias, y por también supuesto. después las ganas de que todo se restablezca rápidamente. Bueno, mirar hacia alrededor, sí, y ver que hay gente que no solamente ha perdido todo, sino que ha perdido la vida. Y de ahí Exacto. sí en más ponerse en la cola con las emociones y también con levantar la mano y yo quiero. Todos queremos lo mejor y de la forma más rápida posible. Eso. Silvina, me encantó Desde mi lugar, Sebastián, estamos en una época difícil, digamos, yo tengo mucho trabajo, pero si puedo ayudar en algo, cuenten conmigo. Yo estoy en Buenos Aires, también estoy lejos, pero si puedo ayudar, si alguien necesita una palabra de apoyo, cuenten conmigo, de verdad. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes, Silvina? @SilviSeckler, con Z. Ahí está. @SilviSeckler, ahí estoy. Allí la siguen a Silvina, @SilviSeckler. Silvina Seckler es licenciada en psicología, abogada, autora de Masal, que en hebreo quiere decir suerte. Sí. Y el deseo... Ese sería otro capítulo. Ese sería otro capítulo que tiene que ver con otras circunstancias, pero lo importante es seguir el camino de la escucha, de ser solidarios, de ser empáticos y de tener a la mano la mayor fortaleza posible, y si no, buscarla, porque siempre hace muy bien ese abrazo. Absolutamente. Silvina, me encantó la charla, gracias por atenderme. Placer, buen año y que escuchemos mejores noticias. Igualmente. Gracias. Para vos, buen año, gracias. Chau, buen año, hasta luego. 15:46 minutos. Silvina Seckler es licenciada en psicología, Sil Seckler, así la siguen en Instagram, y también es abogada, hablando sobre esto que nos está pasando y también cómo podemos ser mejores desde el punto de vista psíquico, no solamente para nosotros mismos, sino para fortalecernos y también poder ser empático con el prójimo y entre todos salir adelante.